oportunidad nos acompaña Gonzalo Mayarino Flores, poeta y narrador. Estudió Administración de Empresas en la Universidad Externado de Colombia y un máster en Economía de la Universidad de los Andes. Hasta 1998 trabajó en el mundo empresarial, concretamente en el sector financiero, en donde dirigió varias compañías. Tiene 6 libros de poemas publicados y como narrador se dio a conocer principalmente por sus novelas que conforman la trilogía de Bogotá, Según la costumbre, Delante de ellas y los otros y Adelaida. También es autor de las novelas Santa Rita y La intriga del lapislázuli. Es colaborador habitual de diversas revistas y periódicos en Colombia. Sus textos han sido incluidos en múltiples antologías. Los invitamos a comentar esta presentación con el hashtag Historia de un Canalla y a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook Me Gusta Leer Colombia y en Twitter e Instagram @megustaleerco. Bienvenidos. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a la Feria Internacional, a la Cámara Colombiana del Libro, a Penguin Random House por todas las tareas y las labores pues necesarias para poner esto y que ustedes vengan. Pero evidentemente que ustedes vengan es todo. Y evidentemente muchas gracias a Julia por zamparse el vuelo en avión desde Madrid y venir a la feria. Esta es una ocasión muy feliz porque vamos a presentar la novela más reciente de Julia. De eso es que vamos a hablar, de la historia de un canalla. Pero antes quiero decir otra cosa, y es que en estos días que he estado con Julia, he visto cómo se le acerca a la gente o cómo la interpelan y le dicen: Julia, llevo años esperándote, he leído tus novelas todas, te he seguido durante 5, 10, 15 años, qué dicha que estás aquí. Me parece que esa es una gran retribución. ¿Tú no dirías lo mismo, Julia, querida? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, querido Gonzalo. Él ha sido muy generoso conmigo desde que he llegado a Bogotá y no podía tener mejor presentador, mejor maestro de ceremonias para ayudarme a estar con ustedes en esta feria que, bueno, para mí es un honor estar aquí y agradezco muchísimo la invitación que me ha hecho la Filbo de poder compartir con todos ustedes mis libros y sobre todo conocerles. Uno, no sé si te pasa a ti, Gonzalo, cuando escribe, yo no pienso en los lectores, pero cuando mi libro lleva a la librería sí tengo curiosidad por cómo serán mis lectores, cómo será el rostro de mis lectores, y estos encuentros son una oportunidad de poner el rostro a todas aquellas personas que me vienen acompañando hace tantos años con la lectura de los libros. De manera que muchas gracias por estar aquí y muchas gracias a ti, Gonzalo, por tu generosidad conmigo. Pues quede claro que aquí te adoramos, te queremos mucho y te leen miles y miles de personas que ya están con los dedos cruzados esperando tu próximo libro. Bueno, dame tiempo. Esto de escribir yo siempre digo que es un trabajo y no es algo, él lo sabe bien porque también tarda en escribir, pero yo en escribir un libro tardo entre como mínimo 2 años, entre 2 y 3 años. Y tú también. Ahora veremos cómo hace eso, porque es muy curioso cómo prepara sus libros en un proceso como de pensamiento y de introspección un poco taciturno, pero cuando se sienta a trabajar, ya llegaremos allá, tiene la novela más o menos dibujada toda. Empecemos por Historia de un canalla. Me has hecho pensar en Charles Dickens. Has dibujado la maldad un poco como hacía él. Ella escribe en un castellano directo, claro, sencillo, y delinea sus personajes y sus escenarios con maestría. He pensado en los malos de Oliver Twist, de Little Miss Doris. ¿Se acuerdan esos malos de Dickens? Me pareció que esto tenía un poco eso. Y Julia le agrega una cosa de gran maestría, que no es solo la maldad, sino la conciencia sobre estar obrando mal. ¿Qué nos dices de todo eso? El sentimiento de culpa. Historia de un canalla quiere ser una novela en la que yo como escritora primero me planteé un reto, y es escribir en primera persona. No era fácil,
dar voz a un hombre que va contando la historia de su vida. Y es una novela que trata sobre el sentimiento de culpa. Todos nosotros, yo creo los que estamos aquí, somos hijos de la tradición judeocristiana, por tanto el sentimiento de culpa es algo que anida dentro de nuestra alma. Y esta novela quiere ser un viaje a la parte más recóndita, más oscura del ser humano. Y hay un momento en que la conciencia llama a la puerta del personaje y no tiene más remedio que quitarla, la mordaza, y dejarla hablar. Esa es una parte de la novela, esa es la parte que a Gonzalo le recuerda a Dickens. La otra parte de la novela es una reflexión sobre la sociedad del siglo XXI, es una descripción sobre la sociedad de hoy, el hoy, aquí y ahora. Es una novela que trata sobre el poder, que trata sobre la comunicación, que trata sobre cómo nuestra sociedad en los últimos 30 años han cambiado todos nuestros paradigmas a través de las nuevas tecnologías. La revolución que eso ha producido a nivel social y, por tanto, también a nivel individual es realmente enorme. Y yo también he querido invitar a los lectores a hacer esa reflexión. ¿Hay alguna razón particular por la que el campo en el que se desarrolla profesionalmente Thomas Spencer sean la publicidad y las comunicaciones? Claro, porque yo creo que vivimos en el siglo de la comunicación. Yo creo que el siglo XXI va a ser el siglo de la comunicación. Empezó a serlo a partir de finales del siglo XX, pero el siglo XXI es el siglo de la comunicación. Va todo tan rápido que lo que hoy que nos parece que son los últimos inventos tecnológicos que decimos, ¿y qué más va a pasar? Pues yo creo que va a pasar todavía muchísimo más, y que nos va a sorprender y que nos va a dejar todavía más descolocados de lo que estamos respecto a las nuevas tecnologías. Pero es un campo en el que parecería que la bondad o la maldad llegan a límites inconcebibles, ¿cierto? Es muy glamoroso. ¿Sabes lo que me preocupa? Que a través de las nuevas tecnologías es más fácil manipular a la opinión pública. Esa es la preocupación que tengo de fondo y esa es la preocupación que traslado a los lectores. Las nuevas tecnologías son realmente extraordinarias y nos permiten, es un mundo lleno de posibilidades, pero también tienen una pequeña parte oscura y es lo fácil que es manipular a la opinión pública. Yo creo que todos ustedes, yo creo que ahora hay muy pocas personas que no utilicen las redes. Bueno, tú y yo ahora, esta tarde, nos podemos inventar cualquier barbaridad y esa barbaridad es creída por millones de personas en cualquier lugar del mundo. Nos podemos inventar una barbaridad a lo mejor con un objetivo, que es acabar con la carrera profesional de alguien. Y seguramente lo conseguiremos. Y no importa cuánta mentira haya en lo que hayamos inventado, porque una vez que eso se expande, es muy difícil ya discernir dónde está la verdad, dónde está la mentira. Y esa es una preocupación que yo tengo permanentemente. Esta mujer que ustedes ven aquí, tan puesta, tan cauta, tan sencilla, ¿sí?, es además una periodista tremenda. De hecho, ella empezó como periodista. Una de las cosas que hizo durante 20 o 25 años fue cubrir el conflicto del Medio Oriente. Es decir, ella se ha jugado, no digo la palabra que quisiera decir, la piel, ¿sí? Ella ha estado en aquellos lugares, en aquellos momentos que dibujan la historia de este siglo XX. Ella narra este siglo, ella cuenta su siglo. En las novelas que ustedes han leído con avidez, ella se vale de los episodios históricos y de los escenarios históricos para dibujar con verosimilitud y con contundencia sus personajes y los hechos que los atan y que los mueven. Pero ella ha narrado su siglo, eso es lo que ha hecho. Y a esa mente del novelista agrega el rigor del periodista.
Gonzalo dice esto porque el otro día me oyó protestar cuando alguien dice, usted escribe novela histórica, y yo siempre digo, pues yo no escribo novela histórica, porque en realidad yo lo que he hecho ha sido contar mi siglo, que es el siglo XX, como creo que es el de todos los que estamos aquí, o sea, es decir, todos somos del siglo pasado. Sin embargo, no sé por qué, siempre produce el efecto de que mis novelas son novelas históricas. Es verdad que la experiencia profesional acumulada por casi 4 décadas de ejercicio del periodismo, es que tú has sido generoso conmigo, me has quitado años, pero han sido 4 décadas de ejercicio del periodismo, bueno, han ido dejando una huella, como en todos nosotros, todo lo que vivimos al final lo terminamos expandiendo y manifestando en todo lo que hacemos. En este caso, para mí, el desarrollo, el ejercicio de la profesión periodística es algo que sin duda a mí me ha dejado una huella, todo lo que he vivido, todo lo que he visto. Para mí el periodismo ha sido una gran pasión porque me ha permitido vivir muchas vidas, sobre todo conocer muchas vidas de otras personas. Un periodista un día puede estar entrevistando a Gonzalo, al día siguiente puede estar entrevistando a un asesino, al día siguiente está cubriendo unas elecciones o un desastre, un tsunami. Todo eso son experiencias que te van dejando huella, y qué duda cabe que a la hora de sentarte y escribir, todo eso es una experiencia extraordinaria que te sirve como material para componer las historias, para componer los personajes. Como has podido ver bien, Julia querida, que hay muchos chinos. Sí, hay decimos chinos en Bogotá. Sí. ¿Sí? Bueno, el otro día cuando debí decir lo de chinos, yo miraba y yo decía, pues aquí no hay ningún nipón. chino, pero me quedé calladita, y como tú insistías en lo de los chinos, yo soy un poco miope y no veo nada. Estoy a punto de sacar las gafas y decir, bueno, a ver dónde están los chinos. Pues los chinos y las chinas es como llamamos cariñosamente los pelados o a los... Bueno, no me lo compliques más. Sí, a los niños, porque ahora voy a empezar, claro, pelados en España niños sería calvos, entonces yo ahora voy a empezar a ver dónde están los calvos. Te estoy enredando más. Quedémonos en los chinos, ¿sí? Y aunque no los veas a todos en sus caritas son rosadas, hay varios aquí. Lo que me hace recordar que tu primera novela, La Hermandad de la Sábana Santa, nace un día que estabas cuidando a tu chino en la playa, y el chino no se quería salir del mar y seguía haciendo castillos y jugando, y tú detestas un poco el sol, o en todo caso el plan de echarse al sol, y te leíste los periódicos que llevabas pues hasta saturarlos. Bueno, es que tuve que tomar una decisión un poco dramática: o le ahogaba o realmente yo estaba allí con todos los periódicos y ya me los había leído del derecho o del revés, o buscaba algo más que leer. Y entonces lo del ahogamiento me pareció un poco drástico. Claro, era demasiado irreversible. La cosa es que no teniendo más que leer y no estando la cédula de ciudadanía a mano ni nada, porque estaba en vestido de baño, se leyó los obituarios, ¿sí? Ellos llaman las escalas. Las esquelas. ¿Sí? Y de ahí salió su primera novela. Cuenta un poco de eso antes de que aterricemos de lleno en Alex, tu hijo, porque te quiero preguntar otra cosa. Como mi hijo se entere que voy hablando de él, me voy a enterar, porque se va a enfadar. Pero bueno, es verdad, mi primera novela, todo el mundo me pregunta, ¿y cómo surgió la primera novela? La primera novela surgió una mañana, o mejor dicho, un día a mediodía, en el que efectivamente mi hijo era pequeño, no había manera de sacarle de la orilla del mar, y yo, desesperada, ya me había leído todos los periódicos, me había ido a la playa con un montón de periódicos, me los había leído del derecho y del revés, y ya como no tenía nada más que leer, lo único que me quedaba de leer eran los obituarios. Y encontré uno, me los leí todos, y cuando llegué a ese, en aquel momento, queda poco glamuroso contarlo, pero ahí empezó mi carrera literaria. Era un obituario sobre un hombre, Walter Macron, un científico, un microanalista forense, que había puesto bajo su microscopio la Sábana Santa de Turín. Entonces,
venía la pequeña historia de si la sábana era auténtica, si era falsa, la controversia que había en el mundo científico. Y aquello encendió mi imaginación y bueno, empecé a pensar y así nació La Hermandad de la Sábana Santa, que fue un libro que a mí me dio muchísimas alegrías. La primera, que me lo publicaron, porque yo no sabía si me lo iban a publicar, y la segunda, que muchos miles de lectores en todo el mundo me acompañaron leyendo esa novela. Una última pregunta relacionada con los chinos. Cuéntales, ¿cómo lograste por fin que Alex, tu hijo, que hoy tendrá 40 años? No, hombre, 40 no, tampoco te pase. No, bueno, yo 30. te he dicho que te has pasado rebajándome la edad, pero ahora te has excedido. Sí, perdón. Claro. Qué torpeza. O sea, no. No. Mi hijo tendrá tiene 25. 23. Joder, bien. Bueno, ahora te has acercado, pero claro, de repente me has colocado en 80 años así. No, además caí... pero vamos, sin pestañear. Hombre, Gonzalo, éramos amigos. Oye, pero nos estábamos haciendo amigos. O sea, esto va fatal, ¿eh? Como sigas así. Que nos puede volver a amistad es que tú te casaste en 1983. Sí. Yo también. Mira. ¿Sí? Entonces te tiré por lo bajo. No, tú por lo bajo has por tirado la edad que tienen mis hijos. Al principio, y luego ya te has pasado 7 pueblos, pero en fin. No, le calculé de bulto, como dicen ustedes, bueno, la edad que tienen mis pues hijos. Los cálculos de bulto no se te dan. O sea que... Pero volviendo a Alex, que quede claro, tiene 23 años. Julia no lograba que leyera. Y hizo una cosa muy ingeniosa que quiero que les cuente. Bueno, siempre existe un poco el tópico de que los hijos leen si los padres leen. Yo creo que no es cierto. Yo creo que es verdad que puede ayudar el vivir en una casa que hay libros. Pero yo tengo la experiencia, no solamente de mi hijo, sino de muchos hijos de amigos en los que todos los padres leemos y a los niños hay una edad en la que de repente la fascinación por las maquinitas y las nuevas tecnologías es superior al tener un libro entre las manos. Entonces yo lo que hice fue prohibirle leer. Entonces decidí, un día le dije, mira, Alex, todos estos libros que están aquí no te los puedes leer. Claro, mi hijo, ¿y por qué? Porque no son convenientes para ti, no quiero que te los leas, quizá algún día, cuando seas mayor, pero es que ahora como te pille leyendo un libro, te vas a enterar. Y claro, fue mano de santo, se los leyó todos. O sea, todo aquello que si yo hubiese intentado convencerle, mira, Alex, te tienes que leer, no sé, Calderón de la Barca, o tienes que leer a Tolstoy, o tienes que leer a Flaubert. Bueno, habría sido absolutamente inútil. Pero, como se lo prohibí, claro, yo previamente había colocado de forma precisa lo que yo quería que leyera. Y entonces, pues nada, allí yo me daba cuenta, pero no decía nada, que de repente desaparecía un libro. Él se lo llevaba a su cuarto, lo guardaba, lo leía. Al cabo de una semana o dos, el libro se volvía a colocar y se llevaba otro. Y un día, además, le dije, oye, no sé, ¿no estarás leyendo alguno de los libros que te he dicho, no? Porque me ha parecido que ahí faltaba Guerra y Paz. No, él con cara de inocente, no, mami, no. Pues claro, efectivamente estaba leyendo Guerra y Paz, que era lo que yo quería que hiciera. Así que así conseguí que mi hijo leyera algunos libros antes de caer definitivamente en manos de las nuevas tecnologías, que es lo que realmente le encantan, porque yo creo que los niños hoy en día vienen con una especie de microchip de serie en el que, no sé... Sí, están ya organizados para las nuevas tecnologías. Bueno, fíjate, te voy a contar una cosa. Cuando yo escribí la primera novela, La Hermandad de la Sábana Santa, que mi hijo era pequeño, yo soy un desastre para la informática, las nuevas tecnologías, pero ustedes no se pueden imaginar hasta qué niveles. O sea, una burra total. Y no sé, siempre me confundo. Y le di a una tecla y me desaparecieron 50 páginas. Bueno, se me caían las lágrimas, porque que te desaparezcan 50 páginas de un libro es una tragedia.
No sé si a ti alguna vez se te ha ido, aunque sean 5 líneas. Claro, ustedes dirán, bueno, pero usted lo puede volver a escribir, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Ya no lo cuentas de la misma manera, no es igual. Y yo me acuerdo que, mi hijo, Alex, y Alex vino corriendo, era pequeño. ¿Pero qué te pasa, mami? Ay, mira lo que me ha pasado. Y él se sentó y venga a darle a las teclas y aparecían páginas y yo decía, ¿pero dónde le das? ¿Qué estás haciendo? Y me decía, cállate, no lo sé. Pero el caso es que las páginas empezaron a aparecer y me recuperó 30, no me recuperó las 50, me recuperó 30, pero para mí fue un absoluto alivio. Y ahí comprendí que mi hijo era un poco alienígena, ¿no? O sea, estos niños de las nuevas generaciones que les pones delante de una máquina y nadie les ha enseñado a hacer nada, pero ellos lo saben hacer todo. Y a mí me dejas una máquina y puedo provocar la Cuarta Guerra Mundial, porque le doy al botón que no es seguro. Pues además de la obra literaria y periodística que ya ha producido, creó el método de lectura, además lleno de belleza, que llamaremos la estatura del niño y sus lecturas. Porque piensen solamente en que el pelado alcanzaba con su manita aquellos libros que ella quería que leyera a esa edad. Después vendría el reemplazo de unos por otros hasta que ya fuera creciendo. Eso me parece. No, pero llegó un momento muy bonito. en que eso ya no me sirvió, ¿eh? No, o sea, llegó un momento. Claro, tú le estás dando el toque literario, lo estás adornando. Vale. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué no? Pues nada, que cuando leyó unos cuantos libros, luego ya decidió, bueno, pues esto no es para tanto. Claro, él se preguntaba, bueno, pero mi madre, ¿por qué no quiere que lea Guerra y Paz? ¿O por qué no quiere que lea, pues cualquier cosa? Es decir, la Dorotea de Cervantes. O sea, ¿por qué no quiere que lea estos libros? Y él realmente me miraba de vez en cuando, así como preguntándose, ¿y a mí por qué me han prohibido leer todo esto? Bueno, volvamos entonces a Historia de un canalla. Yo odio a Thomas Spencer, te lo advierto. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Es muy maligno y sobre todo no le perdono cómo trata a las mujeres. Bueno, nunca lo querré, lo que habla muy bien de ti como escritor. Bueno, yo tampoco me tomaría un café con él. Es decir, yo tampoco saldría a tomar, ni un café, pero Thomas Spencer, vamos a ver, nunca hay justificación para el mal, nunca. Y Thomas Spencer es realmente un canalla. Pero a mí me gusta cuando los lectores vienen y me dicen, es que es malísimo, es que no lo podía soportar de lo malo que era. Decía, al capítulo 1. Ustedes tienen que volver al capítulo 1 para intentar entender el personaje. ¿Quién es Thomas Spencer? Thomas Spencer, en definitiva, es una víctima de sí mismo. Es un niño que tiene un problema de identidad. Un problema de identidad que sus padres no se dan cuenta que tiene ese problema de identidad. Es un niño al que un día se le hiela el alma cuando escucha a sus padres oír hablar de él. Y a partir de ese momento, esa ira, esa decepción, ese odio que le brota, le va a acompañar el resto de sus días. ¿Le justifica? No. ¿Le explica? En alguna medida sí. Pero sobre todo lo importante es que tiene conciencia, es decir, ese sentimiento de culpa que hay en un momento de su vida, en los últimos momentos de su vida. La conciencia es una compañera muy ingrata, es una compañera muy dura, es una compañera que a veces creemos que tenemos totalmente amordazada, que la hemos metido en lo más recóndito de nosotros mismos, pero hay un día que va a llamar a nuestra puerta y nos va a amargar definitivamente, porque nos va a recordar qué debimos hacer y qué no hemos hecho. Y eso es lo que le pasa a Thomas Spencer. Tú eres bastante feminista y luchadora. Yo soy absolutamente feminista. ¿Por qué le da tan duro a las mujeres este Spencer? Pues porque vivimos en una sociedad que sigue siendo terriblemente machista, seguimos viviendo en una sociedad absolutamente patriarcal y es un reflejo de lo que sucede. Y sí, yo soy feminista, me confieso feminista y tengo muchas batallas todavía que dar. Mientras haya una sola niña en el mundo que no puede acceder a la educación
porque es una niña, yo seré feminista. Mientras haya una sola mujer a la que se la mutile genitalmente, porque es una mujer, yo seré feminista. Mientras haya mientras haya mujeres que tienen que traer a sus hijos al mundo en condiciones realmente terribles, sin que nadie le preste la más mínima atención, como sucede en tantísimos países de África, pues yo tengo que ser feminista. Mientras haya una sola mujer que esté sometida a un hombre, yo seré feminista. Mientras haya mujeres a las que metan en la cárcel por intentar conducir, como sucede en Arabia Saudita, yo seré feminista. Mientras haya mujeres a las que les hayan convencido que su dignidad tiene que ver con los metros de tela en que se las obligan a envolverse, yo seré feminista. Es decir, yo creo que me moriré siendo feminista porque son muchas batallas todavía en las que tengo que participar. Pues aquí te acompañaríamos todos y te acompañamos. Nosotros como sociedad, en este minuto en que nos visitas, estamos muy adoloridos y muy golpeados. Yo algo te dije eso, en un momento como de intensidad mío, pero es verdad, Julia. Estamos muy adoloridos todos, los colombianos y las colombianas, por lo que ha estado pasando durante décadas con los chiquitos y las chiquitas. De modo que tu lucha es la de todos nosotros y te acompañamos y esperamos que seas nuestro capitán en muchas de esas batallas que das por el mundo. Esas batallas hay que darlas codo con codo, las tenemos que dar todos juntos. Sí. Volvamos entonces a tu ejercicio de escribir novelas. He sabido que tú no te sientas al computador a escribir el primer capítulo, sino muchos meses después de madurar la idea, de verla por todos lados, de definir muy claramente los personajes. Es decir, tienes casi toda la novela lista en la mente cuando te sientas a escribir. Eso me parece muy extraño, te lo digo. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Yo salgo a lo bestia con los ojos cerrados, nunca sé qué me va a pasar. Ah, pues yo no. Tal vez por eso no vendo como tú. No. Pues yo primero tengo la idea, entonces empiezo a desarrollar la idea, a pensarlo, empiezo a pensar cómo voy a contar lo que quiero contar, empiezan a aparecer los personajes, empiezo a ver a los personajes. Cuando ya sé cómo empieza y cómo termina mi novela, lo que voy a escribir, es cuando me siento delante del ordenador. Hasta entonces no lo hago. Pero a mí lo que me resultaría angustioso sería lo que tú haces, que es sentarte delante del ordenador a ver qué pasa. Yo no, yo a mis personajes hacen lo que yo quiero. ¿Y gobiernas a tus personajes? Ah, por supuesto. A mí me gobiernan. No. Sí. No, es que no me lo creo. Me toman 3 años y me invaden. Sí, a mí me toman 3 años, pero no me gobiernan. Y a ti tampoco. Yo no me termino de creer eso que decís muchos escritores, de que los personajes tienen vida propia. Pero ¿cómo van a tener vida propia? Tienen la vida que tú quieres dar cuando le das a las teclas. O sea, no. Ha dicho también Julia que ella tiene que tener una historia que contar y unos personajes envueltos en esa historia, que no haría una novela sobre la nada. Yo le quería decir una cosa cercana a mis propias cavilaciones, a ver cómo le parece, pero alguien que escriba con maestría sobre la casi nada o la nada o inanidades, las páginas sobre la meseta castellana de Azorina, y no pasa mayor cosa. Don Ramón Gómez de la Serna hablando de un paraguas. No es lo mismo, no es lo mismo. Disculparías un gran estilo. No, pero eso no es la nada. No. Lo que pasa es que hay muchas veces que algunos jóvenes me preguntan ¿cómo se escribe una novela? Y yo siempre les digo, yo creo que hay 2 ingredientes que son imprescindibles. Uno, tener algo que contar, y en segundo lugar, saber contarlo. Es verdad que hay muchos autores que cuentan muy bien, pero que cuentan muy bien la nada. Hombre, describir la meseta castellana no es la nada. Y hay otros autores que tienen una historia
pero sin embargo no las saben contar bien. Entonces, yo creo que esos son los dos elementos, los dos ingredientes, los dos únicos ingredientes que se necesitan para escribir. Y a veces a los más jóvenes lo que les digo, realmente para ser un escritor lo que tienes es, lo primero de todo, que leer y después seguir viviendo. Porque si no, realmente no podrás contar mucho más allá de tus propios sentimientos, de cómo ves la vida, pero yo creo que todos los que hemos escrito siempre, cuando releemos los textos de cuando éramos jovencitos, los volvemos a guardar bajo 7 llaves diciendo que no lo lea nadie. Bueno, les voy a dar el chance a ustedes de que hagan sus preguntas. Esta es una ocasión feliz. Los dejo con Julia Navarro. Un aplauso. Bueno, aquí solante el peligro. A ver. Sí. Pues espérate, te doy este micrófono y yo me quedo con este. Yo no sabía que usted había sido reportera en el Medio Oriente, que es un mundo complicado. ¿Cómo le ha influido eso para sus novelas o para lo que usted escribe, las vivencias de ese conflicto? Todo lo que he vivido es un pozo que yo creo que a todos nos va dejando pozos la vida, ¿no? Todo lo que vivimos, todo lo que leemos, la gente que conocemos, las historias que escuchamos, todo eso nos va formando como personas y nos va conformando una personalidad. Yo ni siquiera diría que lo más importante que yo he hecho en periodismo haya sido viajar por Oriente Medio, pero sí he viajado, he cubierto allí algunos momentos de conflicto. Y es verdad que un día me di cuenta que tenía una historia que contar, y esa es la historia que conté en Dispara, yo ya estoy muerto. Entonces, los que no sé si aquí hay quien haya leído esa novela, pero sin duda, sin esa experiencia o sin tantas conversaciones, tanta gente, tantas historias que me contaron, tanto sufrimiento como vi y como pude tocar con la yema de los dedos, seguramente me habría sido más difícil escribir esa novela. Entonces, pero yo creo que todo, o sea, decir que al final el peso de la vida es lo que yo termino plasmando en un papel. Eso y otras muchísimas cosas. De todas maneras, yo siempre digo que soy una periodista que escribe novelas. Julia, muchas gracias por venir a Colombia. ¿Cuándo se va de acá? Espero que dure muchos días acá. Bueno, llegué el miércoles y regreso mañana. Muy pocos días. Tengo una pregunta curiosa. Pero yo pienso volver. Por favor, esta es su casa. No sé si de pronto alguna etapa de su vida le causó alguna impresión Londres. Yo leí Historia de un canalla, Thomas Spencer. Cuando llega allá, está lloviendo. Siempre está lloviendo en Londres. Que siempre está lloviendo, sí. Sí, pero digo siempre, porque en el otro libro que leí, el de... Es que siempre llueve. Sí. O sea, no es que les tenga manía a los londinenses, es que yo cada vez que aterrizo en Harrods, está lloviendo. Yo pensé, algo le pasó a Julia porque siempre está lloviendo en Londres. Dije, es que siempre está lloviendo. Es que felicito. por eso tienen tan mal humor los ingleses, que tienen un clima horrible. Excelente, muchas gracias. No ven un sol nunca. Muy amable. Me he leído casi todos sus libros, espero que me los firme, por favor. Muchas gracias. La admiro mucho, gracias. Pero de verdad, es decir, la falta de luz, hay una cosa que yo siempre necesito, por eso también me gusta tanto venir a América Latina, yo necesito la luz. Y pienso que eso conforma también el carácter de la gente y la personalidad y la verdad que los ingleses, los pobres, lo tienen durísimo todo el día con ese sol, con ese cielo absolutamente mortecino. Y yo cuando llego a Londres es que me deprimo, me empieza a entrar una pena que tengo ya ganas de regresar. No me atrevo. Quiero seguir siendo amigas de todos ustedes.
Nada. Hola Julia, buenas tardes. Mi Hola. nombre es Orlando y vengo desde México a la feria. 2 preguntas. ¿Cómo fue ese encuentro con la literatura y por qué periodismo? El encuentro con la literatura, vamos a ver, la literatura y el periodismo son líneas paralelas. Yo nunca tuve la sensación, cuando decidí dejar de ejercer el periodismo y dedicarme exclusivamente a escribir novelas, de estar haciendo algo que fuera radicalmente distinto a lo que había hecho siempre, que era ni más ni menos que escribir. La literatura es contar una historia fruto de la imaginación. El periodismo es contar una historia que es real, pero al final siempre se trata de contar una historia. Y yo creo que los hombres, el ser humano, necesita contar y que le cuenten historias. A mí no me cuesta nada cerrar los ojos e imaginar aquellos primeros momentos en que los hombres empezaban a tener conciencia de su propia humanidad, que vivían en las cuevas, miraban a su alrededor e intentaban explicarse el porqué de la lluvia, el porqué de los truenos, el porqué del rugido de los animales. Y había alguien que dejaba volar la imaginación y buscaba una explicación a todo eso y contaba un hermoso cuento al resto de las personas que estaban allí y le escuchaban. Entonces creo que la necesidad de contar historias y de escuchar historias es casi intrínseca a la condición humana. Julia, gracias de antemano, agradecerle por estar acá en la Feria de Bogotá. Muchas gracias a vosotros por haberme invitado. Vale, y mi pregunta es, ¿cuál de todas sus obras le ha dado más satisfacción a usted? Mira, esto, menos mal que Alex es hijo único, porque es que si me tuvieran que preguntar a cuál de tus hijos quieres más. Todos mis libros para mí son importantes, todos responden a un momento especial de mi vida, todos tienen un porqué. Todos me han dado satisfacciones, absolutamente todos. Sería muy ingrata si no reconociera que yo he tenido muchísima suerte, que he contado con la compañía de los lectores desde el primer libro, y todos mis libros son importantes para mí. El primero porque era el primero. Entonces siempre hay una primera ilusión cuando haces algo por primera vez y además ese algo te sale bien. Y para mí la Hermandad de la Sábana Santa fue como abrir una puerta y que no sabía dónde me iba a conducir. La Hermandad de la Sábana Santa supuso que mi vida empezaba a cambiar, un nuevo cambio en mi vida, ¿no? Yo ejercía el periodismo y cuando ya lo había hecho prácticamente todo, radio, televisión, prensa escrita, viajes, cubrir todo tipo de acontecimientos, de repente abro una puerta a través de la Hermandad de la Sábana Santa. Mi segundo libro era un libro que para mí también es especial, La Biblia de Barro. La Biblia de Barro es una novela sobre la guerra, es una novela antibélica. La idea germina en mí cuando los inspectores de Naciones Unidas empiezan a ir a Bagdad en busca de unas armas de destrucción masiva que no existían ni siquiera en la imaginación de los que decían que existían, sencillamente no existían. Y para mí estaba claro que aquello era la crónica de una guerra anunciada, que estaban preparando a la opinión pública para lo que después sucedió. Y como yo tengo una actitud militante en contra de la violencia y en contra de la guerra, pues esa novela para mí es especial. Pero claro, luego llega la tercera, La sangre de los inocentes, y es una novela en contra del fanatismo religioso, del fanatismo político, del fanatismo en cualquiera de sus manifestaciones, pero más concretamente el fanatismo religioso. Y es una novela que tiene que ver con la voladura inspirada. La historia no tiene nada que ver, la que cuento, con lo que realmente me provocó el clic, pero el clic me lo provocó la voladura de las Torres Gemelas. Y luego llegó Dime quién soy, que es una novela en la que yo reflexiono a través de unos personajes sobre las dos grandes ideologías del siglo XX, dos grandes ideologías que dejaron millares de muertos. Entonces era una reflexión sobre esa parte del siglo que fue
tan absolutamente tremenda. Y luego Dispara, yo estoy muerto, en el que conté el conflicto de Oriente Medio, pero no hoy, aquí y ahora sobre lo que está pasando, sino que intenté explicármelo a mí misma y explicárselo a los demás, yendo a los orígenes, yéndome a lo que empezó a pasar a finales del siglo XIX con los pogromos, los judíos que emigran de Rusia, las consecuencias de la Primera Guerra Mundial con el derrumbamiento del Imperio Otomano, porque ahí es realmente cuando empieza todo. Y bueno, es una novela que para mí fue muy importante y que me costó mucho escribir, porque no sabía cuál iba a ser la reacción de los lectores. E incluso temía que la reacción no fuera positiva, y estuve a punto, una vez que el libro estuvo escrito, de no entregarlo. Estuve a punto de decir no. No porque, no sé, no, en ese momento parecía que no confiaban los lectores, decir no lo van a entender y voy a tener a un montón de gente enfadada conmigo. Unos porque son pro judíos y otros porque son pro palestinos. Y es que yo soy pro las dos cosas. Y como yo soy pro palestina, soy pro judía, y porque creo que la única solución al conflicto es que aprendan a vivir juntos porque no tienen otro remedio, pues pensé, pues esto va a ser un lío enorme y va a estar todo el mundo, los de uno y otro lado, enfadados conmigo. De manera que esa novela me hizo sufrir especialmente. Y por lo tanto es importante para mí. Y luego llega Historia de un canalla, en la que quiero hacer una reflexión sobre este siglo, sobre el siglo XXI y sobre la condición humana y el sentimiento de culpa. Y pues también es importante para mí. Entonces, todas mis novelas responden a un momento determinado de mi vida, a una preocupación, por lo tanto son una parte de mí. Entonces no me puedo arrancar un brazo, no me puedo arrancar una pierna, es una parte de mí, todas son importantes para mí. Hola, Julia. Yo releo a menudo el Quijote. Es decir, el Quijote para mí siempre es una fuente de conocimiento. Yo leí el Quijote en el colegio, no voy a decir que es que me entusiasmó, era una lectura obligada. Luego lo leí por curiosidad, siendo un poco más mayor, y luego ya lo leí por placer, siendo ya mayor. Y ahora es un libro que siempre tengo encima de mi mesa de trabajo y que de vez en cuando abro sin saber por qué página. Simplemente abro por una página y leo 2, 3, 4 páginas, depende, y para mí siempre es una fuente de enseñanza, de conocimiento, y sobre todo me ayuda a reflexionar sobre la condición humana. Siempre pienso que en el Quijote está todo. No. ¿Perdón? Sí, también. ¿Que por qué le he leído? Claro, me parece que es uno de los escritores más importantes y más valientes, y tiene una postura en favor de la paz con la que yo comulgo. Hola, Julia. Perdón. Yaka. Perdona. Yo sí tengo favorito dentro de tus libros, es Dime quién soy. He leído bastante y es mi libro favorito hasta ahora. Dentro de la reflexión de la lectura del libro, siempre tuve la sensación de que Franco había generado un impacto grande en la escritora, en ti. Quería preguntarte, ¿lo tuvo Franco, post-Franco, y por qué? ¿O simplemente hacía parte de la narrativa de la historia de donde surgió todo? De hecho, se me adelantaron, yo quería preguntarte cuál era tu hijo favorito. Los papás siempre dicen que no tienen favoritos, es mentira, siempre tienen favoritos. Todos dicen, no, si yo los quiero por igual. No, siempre hay un favorito, lo digo. Bueno, como yo tengo uno, puedo decir que soy, que vamos, que no tengo favorito, tengo un solo favorito. Pero yo tengo favorito dentro de tus libros, me encantó, primero, muchas gracias. Y lo de Franco, ¿tuvo un efecto? ¿Tuvo un impacto muy fuerte en tu vida, de pronto en lo que viste en tus papás, en tus hermanos y a ti misma? Claro. Gracias.
Vamos a ver, Dime quién soy empieza con la caída de la Segunda República y termina con la caída del muro de Berlín. Toda la primera parte de Dime quién soy tiene que ver con mi propia memoria familiar. Es decir, tiene que ver con las historias que yo le escuchaba contar a mi abuela. Si lo que quieres saber es si soy una persona de izquierdas, la respuesta es sí. Si quieres saber si soy antifranquista, a muerte. Si quieres saber si mi familia estuvo en el lado perdedor de la guerra civil, estuvo en el lado perdedor de la guerra civil. Nada. Buenas tardes, Julia. Muchas gracias por estar acá, por tener la oportunidad de tenerte tan cerca. A mí siempre me ha intrigado cómo te desprendes como del yo mismo, de los prejuicios o bondades que como ser humano tenemos para encontrar las palabras precisas para que podamos entenderte. Porque una cosa es sentarme y escribir las palabras que a mí me gusten y otra cosa es encontrar las palabras que cualquiera de nosotros pueda captar de tus novelas. Me gustaría saber cómo logras como desprenderte de ese yo para encontrar en cada uno de nosotros un buen escucha. Es que no me desprendo del yo, porque entonces no lo podría hacer. No sé, yo he escrito siempre. Desde la primera vez que escribí algo fue un cuento y era muy pequeña. Escribí un cuento sobre una farola y un perro que mi madre conservó siempre y que yo todavía tengo guardado en algún sitio. Entonces la necesidad de contar ha debido de estar siempre en mí. Yo no me planteo cuando me siento a escribir cómo voy a escribir para poder conectar con los lectores. Yo simplemente me siento a contar una historia y nunca pienso en los lectores, o sea, nunca pienso en quién me va a leer. Y creo que si me pusiera a pensar en los lectores, me estaría haciendo trampa a mí misma y les estaría haciendo trampa, os estaría haciendo trampas a vosotros. No se puede escribir pensando en cuántos libros voy a vender o esto le va a gustar a los lectores o no le va a gustar a los lectores. Yo escribo con absoluta libertad, escribo una historia y no me planteo en dejar de ser yo para contar la historia que quiero contar. Y a mí el ataque de vértigo me entra el día que el libro llega a las librerías. Ese día sí empiezo a pensar en los lectores. Ese día empiezo a pensar, ¿y ahora qué va a pasar? Porque con cada novela te la juegas. Cada novela es una aventura nueva. Los lectores, y yo soy una lectora, juzgamos siempre el libro que tenemos en la mano. No importa lo mucho que nos haya gustado el anterior, sino en cada momento es qué es lo que estamos leyendo. De manera que yo siempre tengo la impresión de estar empezando. Buenas tardes, Julia. A ver. Por acá. Vale. La verdad, Es que con los focos de repente no veo. La verdad, yo sí recién te conozco. Por casualidades de la vida, hace unos 20 días me prestaron un libro. Autora, Julia Navarro. Leí la biografía que tiene el libro. Y ahorita viendo la programación de la feria me encuentro nuevamente con ese nombre. Yo dije, pues voy a conocer a la autora de ese libro que me tiene enamorada. Y el libro tiene algo que me deja un poco como, no sé si la palabra sea traumatizada, como mujer, esposa y madre que yo soy. La pregunta es, ¿qué consejo o qué piensas de una persona que abandona su familia, su esposo, su hijo, por militar en un partido político, como es el caso de Amelia Garayoa, un personaje creado por ti? Yo pues como que me pongo en los zapatos de Amelia y digo, abandonar su familia por ir detrás de un partido político. ¿No cuentes la novela? No, bueno, no he dicho cuál es, no dije el título. Eso me tiene, sí, o sea, me dejó como pues pensando. Yo dije, ¿qué piensa la autora de eso? O sea, ¿qué consejo le darías a una persona que por creer en un partido político abandona todo, inclusive su familia y su hijo? Vamos a ver, yo creo que siempre hay que juzgar las cosas, no se puede juzgar con los ojos del hoy, aquí y ahora. Hay que ver siempre el contexto en el que se desarrollan las historias. El personaje de esa novela
Es verdad que abandona a su familia porque siente una fascinación enorme por una ideología, la ideología que en ese momento, que es el comunismo, en un mundo absolutamente injusto, en un mundo en el que hay millones de personas que lo pasan mal, y hay una ideología que promete liberar a millones de personas de lo que significa la esclavitud. Yo puedo entender perfectamente a Amelia y puedo entender perfectamente su enamoramiento de una idea y que por esa idea sacrifiques muchas cosas. Pero tienes que mirar el momento. Es decir, si tú eres una señora que tienes tu marido, tus hijos, tu trabajo, que no tienes ninguna causa por la que creas que debas luchar, entiendo que te pueda escandalizar la actitud de Amelia, pero si lo ves en ese contexto, en el contexto de una Europa entre dos guerras, una sociedad absolutamente injusta, de una sociedad en la que los niños trabajaban en las fábricas, yo puedo entender que alguien diga, lo voy a sacrificar todo porque me he enamorado de una idea que promete ser absolutamente liberadora para el resto humano. En todo caso, Amelia paga muy caro lo que hace. Y yo, de todas maneras, procuro juzgar muy poco, porque pienso que cada persona es una historia, cada persona tiene unas razones, no se me ocurriría. Pero ayer hablábamos, hace unos días, de Ana Karenina, Ana Karenina es una de las grandes obras del Tolstói. Juzgamos a Ana Karenina, a la Ana Karenina de la Rusia de ese momento con los ojos nuestros del siglo XXI. No, es imposible, sería no entender nada. Gran maestra, la última pregunta y me disculpa. Para mí es un privilegio tenerla aquí en Colombia, a su lado izquierdo. Vale, perdón. Gracias. Y digo gran maestra porque sé que usted es una feminista absoluta, yo también lo soy, y por eso es una gran maestra, si no sería gran maestro, como lo decíamos antes. He leído varias de sus novelas y quería preguntarle solamente una cosa: ¿cómo logra que uno después de 1000 páginas diga por qué se acabó el libro? ¿Por qué no hizo un segundo tomo? ¿Por qué no seguimos con la historia? Porque es cautivante y realmente los lectores que la conocemos a través de sus obras, cogemos un libro y prácticamente son 2 noches que no podemos dormir hasta que acabamos. Mil gracias. No, muchísimas gracias a usted. Es el lector de mi vida, es el ideal. Se lo agradezco muchísimo. Y la verdad que a mí nunca me ha preocupado escribir largo. Yo siempre pienso que un libro no importa cuántas páginas tenga, sino la historia que te cuenta. Hay libros de 100 páginas que pueden resultar interminables, que dices, por Dios, que esto se acabe porque no lo soporto, y hay libros de 1000 páginas que dices, oye, que no se acabe nunca. Incluso hay libros de 120 páginas en los que yo me enfado, como el último de Gonzalo, porque digo, ¿y por qué se acaba? Es decir, porque no quieres que se acabe, porque te están contando una historia que te interesa. Y eso pasa, yo creo que cuando un lector le dice eso a un autor es el mejor elogio y la mayor satisfacción que puede tener. Así que ha puesto usted el broche de oro. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Julia, aquí en Colombia te queremos. En verdad nos morimos por ti. Vuelve pronto. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Bueno, y maravillosa Julia Navarro, quien viene desde España, periodista y escritora, y en este espacio de conversaciones que le cambiarán la vida, nos contó sus experiencias y sus vivencias. No olviden que nosotros